Amada Iglesia Centro Bíblico El Camino, hoy es domingo 12 de abril del año 2020. ¿Sabes lo que esto significa? Hoy es domingo de resurrección. ¿Sabes lo que esto significa? Cristo vive. Cristo vive, así es. ¿Por qué no agarras a alguien que tengas a la par? Si no está a la par tuya, ve a buscarlo inmediatamente donde se encuentre, en la casa, apartamento, salón, donde tú estés. Ve, tómalo, abrácense, griten juntos, saltemos juntos y digamos: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Toma a tus hijos, toma a tus nietos, a los que tengas a la par tuya, y celebra que el día de hoy nuevamente recordamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. No se encontraba en el sepulcro, no, había resucitado, ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo vive, Cristo vive. Y hoy queremos nosotros recordar la razón por la cual estamos seguros en nuestra salvación y vida eterna, que nuestros pecados han sido perdonados, ya no cuentan más, y que nosotros, si nuestro Señor Jesucristo no regresa por nosotros, nos toca cruzar el umbral de la muerte, estaremos en su presencia con todos aquellos que nos han antecedido y estaremos celebrando juntos delante de Él el portentoso milagro de la salvación, de la vida eterna. Cristo vive, Cristo vive. No te olvides de que en este tiempo en el cual hay necesidad tan profunda de esperanza, hay necesidad de un mensaje de salvación. El mejor mensaje es: Cristo vive, Cristo vive. Y sabes, queremos aprovechar el día de hoy para compartir contigo un poco de lo que ha estado sucediendo en Centro Bíblico El Camino. Han pasado ya varias semanas y no hemos tenido nosotros la oportunidad de dejarte saber, bueno, ¿la iglesia está funcionando o no está funcionando? Por supuesto que está funcionando. ¿Y qué está haciendo? ¿En qué está invirtiendo su tiempo? Pues sabes una cosa, en nuestro corazón hay gratitud y un gozo tremendo por lo que el Señor está haciendo en su iglesia y particularmente con Centro Bíblico El Camino. ¿Sabes? Quiero empezar con algo que es radicalmente distinto. Quiero empezar compartiendo contigo de que Dios nos está guiando con mano firme a compartir, a proclamar, a predicar el Evangelio, a llevar estas buenas nuevas de salvación a aquellos que tal vez no lo han escuchado y ahora tienen la oportunidad, o aquellos que lo han escuchado pero no han respondido. Sabes, el COVID-19 está cambiando a las personas, les está haciendo reflexionar sobre el porqué de su existencia, y muchos de ellos se encuentran alrededor nuestro, están en nuestra casa, son familiares nuestros, son vecinos nuestros. Algunos son compañeros de trabajo, otros son compañeros de estudio. Y ¿sabes qué? El Señor nos ha incomodado a nosotros para que nosotros nos levantemos de donde estemos y, ya sea de manera presencial o de manera virtual, compartamos con aquellos que están esperando este mensaje de salvación. Es increíble, los testimonios empiezan a llegar de lo que Dios está haciendo a través de la proclamación de su bendito evangelio por medio de nosotros, sus instrumentos, y damos gloria a Dios por eso. Y te animamos y te instamos a que sigas adelante, que cuando escuches y surjan las preguntas y las dudas y el por qué, tú puedas explicar de que hay una esperanza y que la esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Gracias y gloria a Dios, porque nos está incomodando y nos está llevando y nos está forzando, y nosotros estamos compartiendo y estamos predicando y estamos dando las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda nota informativa que queremos hacerte llegar es la gratitud que hay en nuestro corazón, porque Dios está cuidando de nuestros misioneros. Porque nosotros hemos visto a través del testimonio y la comunicación que hemos tenido con ellos de que no solo está proveyendo y no solo está haciendo posible de que ellos puedan subsistir y seguir y continuar con la obra que están llevando a cabo en sus lugares de servicio, sea tanto en España o en Albania o en el norte de África o en el subcontinente asiático, aún encerrados, la obra continúa. Y ¿sabes qué? La puerta para poder compartir con aquellos que están en lugares profundamente oscuros, aún el día de hoy se está abriendo y se está haciendo posible el compartir con aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar del maravilloso sacrificio y vida eterna que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y sabes,
Damos gracias porque sabemos que muchos de ustedes están en contacto directo con nuestros misioneros. Lo aprecian tanto, la oportunidad de compartir cómo están ellos, pero también de saber cómo es que estamos nosotros y de poder orar unos por otros de la misma manera. Nosotros como iglesia estamos teniendo un devocional los fines de semana, a veces sábado, a veces domingo, con todos nuestros misioneros. Y estamos teniendo la oportunidad de compartir con ellos una palabra del Señor y adicionalmente poder orar con ellos. Así que damos gracias a Dios por este ministerio. ¿Sabes qué? Nos ha sorprendido y damos gracias, infinita gratitud a nuestro Señor, porque hemos visto la generosidad de Él, pero lo hemos visto en la generosidad de sus hijos, sus miembros, aquí en la iglesia El Camino. Damos gracias porque esta generosidad se ha manifestado en los diezmos, en las promesas de fe para nuestros misioneros y particularmente en la ofrenda de misericordia. A través de la ofrenda de misericordia hemos nosotros llenado la alacena de la iglesia y desde ahí hemos tenido la oportunidad de distribuir a distintos hermanos con los enseres necesarios para poder sobrevivir en este tiempo y adicionalmente ayudándolos con medicina y para poder cubrir servicios básicos. A pesar de que estamos en tiempo de escasez, a pesar de que estamos en tiempos inciertos, a pesar de que hay cierta inseguridad, la fidelidad de Dios se ha puesto de manifiesto en la generosidad de todos nosotros. Alabamos el nombre de Jesús y damos gracias a Dios por esto. Damos gracias porque vemos que en este tiempo distintos ministerios de la iglesia, ¿sabes qué ha sucedido? Se han fortalecido. Es impresionante la cantidad de hermanos que están ahora involucrados en el estudio de la palabra, en conocer más acerca de los salmos y otros libros, y adicionalmente a eso, no solo estudiarlos, sino también compartirlos y a través de ellos ser de ánimo a distintos hermanos y miembros de nuestra congregación. Damos gracias a Dios porque a través de esto nosotros estamos viendo cómo este conocimiento se lleva a círculos de oración que se están llevando a cabo en nuestra iglesia. Vemos nosotros cómo hay distintas formas, ya sea a veces por llamadas de video o simplemente por llamadas propias, en que nos damos cuenta que estamos en contacto los unos con los otros, estamos viendo cómo estamos orando y estamos proveyendo también para sus necesidades. Damos gracias a Dios porque hemos visto y escuchado los testimonios de tantos de ustedes que aún desde su propia casa lo que han hecho es han bendecido la vida de tantos a través de esta comunicación y a través de la generosidad, a través de compartir de distintas formas para el bienestar de todos y de aquellos que están a su alrededor. Gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios porque los grupos de transformación continúan. Y aún en este medio digital, muchos de ustedes se reúnen y continúan creciendo en el Señor. Damos gracias también porque ministerios infantiles, nos damos cuenta que a través de Brenda Castro de Ortiz se están dando los videos devocionales los fines de semana para apoyar a todos los chicos de nuestra iglesia. Damos gracias por David y por Sharon López y todo su equipo ministerial, porque a través de ellos nos damos cuenta que continúa el ministerio juvenil, tienen varias actividades, consejería, oración, tanto que están haciendo. Gracias a Dios por esto. Pero ¿sabes qué? Por lo que más damos gracias nosotros en esta mañana es porque aunque estoy aquí en esta iglesia y aunque me doy cuenta que somos pocos los que estamos grabando el día de hoy, no significa que la iglesia no existe. No significa que la iglesia está vacía. No significa que la iglesia no está llevando a cabo su obra. Lo que significa es que la palabra de Dios se cumple. Como dice en 2 Pedro, nosotros somos piedras vivas, que estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia sigue adelante. Hoy es domingo de resurrección. Cristo vive. Escuchemos al hermano Fabio Rossi compartir con nosotros la palabra de Dios. El Señor te bendiga. Vivimos tiempos sin precedentes para nuestra generación. Y estamos en medio de una pandemia que nos ha llevado al cierre de empresas, de instituciones educativas, de eventos deportivos y hasta de la misma iglesia. Es una época de incertidumbre, no solo por el temor de un contagio silencioso y que también es muy peligroso,
sino también por el impacto económico que tendrá sobre nuestro país, sobre nuestras empresas, nuestros trabajos y nuestra propia familia. Y posiblemente sea la primera vez en esta generación que nos vemos en la necesidad de celebrar la Semana Santa en casa, agotados por los días que hemos tenido que lidiar con el encierro, agotados porque hemos tenido que lidiar con la oficina en casa, la escuela en casa, soportar a nuestros hijos, soportar a nuestro esposo, a nuestra esposa desesperada, agotados, desesperados porque nuestra vida cambió radicalmente de un momento a otro. Y es así, en medio de este ambiente y de este contexto, que llegamos al domingo de resurrección. Sí, para los que perdieron la noción del tiempo en la cuarentena, yo me permito anunciarles que hoy es domingo de resurrección. Y aunque usted no lo crea, la resurrección de Cristo tiene algo muy importante que recordarnos en este tiempo de cuarentena. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, nos ofrece una de las introducciones y defensas más sólidas acerca de la resurrección de Cristo, y lo hace de manera tal que esa verdad teológica y doctrinal que pareciera ser totalmente ajena o irrelevante para nosotros hoy, especialmente en medio de la pandemia, cobra un sentido increíble para guiarnos a través de esta crisis. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 21 en adelante. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo que Pablo está tratando de decir es que nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer tendrá sentido si Cristo no resucitó. Es decir, la vida entera carece de valor si Cristo no resucitó. De hecho, unos pocos versículos atrás, Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, entonces la fe nuestra es inútil. Y somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Y para terminar de afianzar su argumento, Pablo cita una expresión del Antiguo Testamento. Si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero ¿sabe usted qué es lo que estaba pasando en Isaías capítulo 22, de donde Pablo toma esta frase? Antes de continuar con 1 Corintios 15, quiero que me acompañe por unos minutos a Isaías 22. Para entender un poco más el contexto de esta expresión, que al final nos llevará de regreso a la centralidad de la resurrección de Cristo. En Isaías 22, vemos que Dios está juzgando a su propio pueblo por causa de esa misma declaración: comamos y bebamos, que mañana moriremos. En el contexto de este capítulo, encontramos el juicio de Dios sobre las naciones gentiles: Asiria, Babilonia, Edom, Arabia y Egipto. Y todo parecía normal en esta narrativa, Dios juzgando a las naciones enemigas, hasta que el juicio divino recae sobre Jerusalén. Un pueblo que, habiendo sido instruido por los profetas, decidió apartarse del Señor. Esta ciudad de Jerusalén, que debía llamarse la ciudad fiel, ahora era más bien conocida como la ciudad de la fiesta, llena de tumultos y juergas, de risas, de lujuria, de comida, de bebida, de diversión, de sangre, de codicia, de avaricia, inmoralidad sexual e idolatría. Así que el Señor, al ver el corazón desviado de su pueblo, los llama al arrepentimiento, les invita a llorar, a lamentarse. Les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados y que usaran ropa de tela áspera para expresar su remordimiento. Esa era la respuesta esperada y apropiada del pueblo.
Ellos debían detenerse de sus malos caminos, debían volver su mirada al Señor porque habían oído el juicio y sabían la destrucción que vendría. Pero en cambio, ¿sabe qué hizo Jerusalén? Lo mejor que sabemos hacer los seres humanos. Cuando nos dicen blanco, nosotros escogemos negro. Cuando nos dicen la derecha, nosotros vamos a la izquierda. Cuando nos dicen toque de queda, entonces nos vamos a la playa. Porque así somos nosotros. Por nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos la tendencia a hacer lo opuesto a aquello que Dios nos ha dicho. Y Jerusalén no fue la excepción. En lugar de llorar, en lugar de lamentarse, de expresar su arrepentimiento por el pecado, Jerusalén empezó a hacer preparativos militares para enfrentar a la invasión enemiga. Y por si eso fuera poco, luego de maquinar el plan de defensa, se dedicaron a festejar. Y es así como lo describe el profeta Isaías. En lugar de lamento y en lugar de tristeza, dice Isaías, ustedes bailan y juegan y matan reses y ovejas, comen carne y vino y dicen comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahora yo quiero que hagamos una pausa aquí para reflexionar en las similitudes de esta historia con lo que estamos viviendo nosotros hoy, para que luego regresemos y concluyamos con algunas reflexiones e implicaciones de la resurrección de Cristo. La primera lección o recordatorio que encontramos es que Dios está usando esta pandemia para hacernos volver a Él. El coronavirus no surgió de la nada. La crisis que enfrentamos hoy no es un asunto del azar, ni lo es tampoco el desierto por el cual tú estás pasando o por el cual pasaremos, ya sea enfermedad, ya sea desempleo, ya sea muerte, ya sea esterilidad, depresión. Pongámosle el nombre de la prueba que usted esté enfrentando en este momento. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Estamos ante una creación que gime como con dolores de parto y nosotros también gemimos anhelando la restauración de nuestros cuerpos y de todas las cosas, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8. Y aunque para nosotros esta pandemia sea algo nuevo, el sufrimiento no es nada nuevo para la iglesia de Cristo, que ha enfrentado enfermedades y desastres y persecución y dolor a lo largo de la historia. Pero tampoco es nuevo para usted y para mí, ni para el creyente, la verdad del Evangelio que nos afirma que Dios orquesta todas las cosas, las buenas y las malas, la salud y la pandemia, todo lo orquesta para que opere para nuestro bien, y ese bien es la formación de la imagen de Jesucristo en nosotros. El mismo Dios de amor, el mismo Dios de perdón que nosotros proclamamos, es aquel que también llevó su pueblo al desierto para afligirlo, para probarlo, para saber lo que había en su corazón, si habían de guardar sus mandamientos o no. Y lo afligió y lo hizo tener hambre y lo sustentó con el maná, una comida que ellos no conocían ni que sus padres conocían, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Cuando Dios manda juicio sobre su pueblo, lo que espera de nosotros es que hagamos un alto, que examinemos nuestros corazones y que volvamos en arrepentimiento a Él. Cuando Dios nos lleva por el desierto, lo hace para probar nuestros corazones, para revelar nuestros verdaderos ídolos, de modo que volvamos nuestros corazones a Él. Hace poco leí de alguien que ilustró el propósito de esta crisis, diciendo que Dios ha puesto toda nuestra vida de cabeza para que entonces nuestras raíces no estén en este mundo, sino que estén en el cielo. Y yo me pregunto y te pregunto si en medio de esta inestabilidad, si en medio de la incertidumbre de esta crisis, tú has hecho un alto para examinar tu vida. O si más bien te has ocupado tanto en un plan de contraataque para superar la crisis de salud o la crisis financiera que estás atravesando, perdiendo de vista el propósito de Dios en medio de todo esto. Yo me pregunto y te pregunto si en medio de esta crisis tú has visto tu necesidad de Dios y has vuelto tu mirada a Él en dolor y en llanto. O si más bien has dicho como Jerusalén, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No desperdicies esta pandemia.
No desperdicies tu cuarentena. Pídele al Señor que abra tus ojos espirituales para ver lo que Él está obrando en tu corazón a través de esta prueba. Porque la clave para sobrevivir a esta crisis no está en tu plan de contraataque. No está en cuán cuidadoso seas con las mascarillas y los desinfectantes. No está en cuán astuto seas para los negocios o en tus planes para restaurar la economía familiar. La clave para sobrevivir esta crisis está en la resurrección de Cristo. Escucha lo que Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de estas dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no íbamos a salir con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Lo que Dios está haciendo a través del coronavirus es mostrarnos de una manera gráfica y dolorosa que nada en este mundo nos dará la seguridad y la satisfacción que solo el Dios poderoso que resucitó a Cristo de entre los muertos puede darnos. Al final de Isaías capítulo 22, nosotros encontramos una referencia a dos hombres, Sebna y Eliakim. El primero recibe el juicio de Dios, mientras que el segundo recibe una promesa y una bendición. Pero lo interesante es que la profecía hecha a Eliakim va más allá, porque Dios promete colocar sobre su hombro la llave de la casa de David. Así que dice el profeta en Isaías 22:22, le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real, y cuando él abra puertas nadie podrá cerrarlas, cuando él cierre puertas nadie podrá abrirlas. Estas palabras hacen eco de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, cuando dice, este es el mensaje de aquel que es santo y que es verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. ¿De quién crees que está hablando? De Cristo. El Cristo que ha resucitado, Dios Hijo, tiene el poder en sus manos y nada ni nadie está sobre Él. La pandemia no tiene poder sobre Él porque Él ha vencido la muerte y la enfermedad. Eso es lo que recordamos hoy. Pero ¿entiendes las implicaciones que tiene la resurrección de Cristo para tu vida? La resurrección de Cristo no es un asunto teórico de la vida cristiana que solo nos da una esperanza para el futuro. La resurrección de Cristo también nos da la esperanza y la fortaleza que tú y yo necesitamos para vivir aquí y ahora. Pablo sufrió encarcelamientos, azotes, golpes, apedreamientos. Estuvo a punto de morir varias veces. Y la única razón por la cual él estuvo dispuesto a soportar todo esto, como dice en 1 Corintios 15, la única fuente de su fortaleza para sobrellevar estas pruebas fue su certeza y confianza en la resurrección de Cristo. Él tenía la certeza de que Cristo se había levantado entre los muertos, pero también sabía que esa verdad ponía en orden y en perspectiva toda su vida entera. Tú y yo somos llamados a vivir en este mundo como personas cuya seguridad de la resurrección de Cristo y de nuestra propia resurrección futura determinan y moldean el presente. Yo quisiera concluir este mensaje compartiéndoles algo que leí hace poco. Make-A-Wish pide un deseo. Es una organización que tiene como fin cumplir los sueños de chicos que padecen alguna enfermedad crítica o terminal. Y la manera como funciona es que los niños envían su aplicación al programa y al ser elegidos, esta organización en asociación con grandes compañías como Disney y otras, se encarga de llevar a estos chicos junto con sus familias para cumplir su sueño más grande. Y lo hacen como una manera de traer alivio y alegría en medio del dolor. Pero cuando reflexionamos a profundidad sobre un programa tan bueno como este, nos damos cuenta que por mayor que sea nuestro esfuerzo humano, se trata de una consolación temporal en medio del sufrimiento. De hecho, algunos niños no alcanzan a llegar al cumplimiento de sus sueños porque su enfermedad avanza y se los impide. Y otros siguen esperando su oportunidad hasta que se completen los fondos que necesitan para poder cumplir su sueño.
Pero el Evangelio, la noticia de que Cristo vive, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, es más que una consolación en medio del sufrimiento. La aparición de Jesús a sus discípulos después de haber resucitado nos recuerda que la esperanza de la resurrección es de cuerpos físicos renovados, un mundo que también será renovado. No solo nos consuela, sino que nos ha prometido renovarnos por completo. Y es nuestra oración que en medio de la pandemia, en medio de las duras consecuencias alternas que esta enfermedad ha traído a nuestras vidas, nosotros podamos vivir seguros y anclados en la resurrección de Cristo y en la promesa de la restauración que Él traerá a toda su creación. Como dice el antiguo himno, porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Les invito que ahí donde están inclinen su rostro y me acompañen en una oración. Nuestro amado Padre Celestial, hoy te damos gracias porque a pesar de las circunstancias que vivimos, podemos tener tu palabra, estudiar tu palabra y ser confortados por la verdad del Evangelio. Que Cristo vivió, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y lo que esta verdad causa a nosotros, la forma como nos transforma, cómo le da sentido, cómo le da valor a nuestra existencia, aún en medio de los problemas. Nuestro Señor, hoy queremos pedirte que esta verdad que quizás ha sido una verdad teológica, doctrinal, teórica, hoy cobre un valor y un sentido real para nuestra vida.
que podamos reflexionar en las implicaciones del hecho de que tú vives, Cristo, de que tú resucitaste con poder y cómo es que tu resurrección nos ayuda a vivir en medio de esta pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de estas crisis, con fe, con fortaleza, con valor, golpeados tal vez, pero no destruidos, porque tú has vencido, Señor, y nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Hoy celebramos que tú vives y porque tú vives nosotros también vivimos. Y Señor, pedimos que esto sea la verdad de tu palabra que moldee nuestro caminar en estos días y nos vivifique y nos conforte. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador resucitado. Amén.